Ahora ¿Listo? sí, ahora sí. Sí. Bueno, listo, Juan Pablo, entonces para que le comentes a Ramos, ¿es que me dices? Sí, profe, listo, perfecto. Yo le comento a él entonces que esté pendiente. Bueno, vale, muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar con la solución de dudas. Jonathan, te voy a aclarar lo que me estabas preguntando. Una aceleración no es positiva o negativa dependiendo del sentido del movimiento de un cuerpo. Quien determina que una aceleración sea positiva o negativa es el sentido de la fuerza neta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de la patinadora, cuando ella estaba patinando, la fuerza neta era la fuerza de fricción. Entonces, ay, un momentico borro porque la fuerza neta es la fuerza de fricción. Y como la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento, la aceleración es negativa, porque va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. En el ejercicio del pececito dentro del ascensor, si aquí estaba el pez y el ascensor bajaba, entonces cuando yo le represento fuerzas al pez, que era peso y tensión, si yo sumo esos dos vectores, me queda una suma en esta dirección. Si yo sumo ese peso, lo voy a hacer acá, le sumo la tensión por método gráfico, me queda un vector resultante que va de la cola del primer vector a la cabeza del último vector. Esa es la fuerza neta. ¿Para dónde está apuntando la fuerza neta? En la dirección del movimiento. Por lo tanto, esa fuerza neta es positiva. Por lo tanto, la aceleración es positiva. ¿Listo? Listo, profe, Si el gracias. ascensor, si el ascensor sube, quedamos graficando que cuando subía, la tensión era mayor que el peso. Yo sumo esas dos fuerzas y me da una fuerza neta para arriba. Como el ascensor sube, la fuerza neta va en la dirección del movimiento. Por lo tanto, esa fuerza neta es positiva y la aceleración es positiva. Entonces, quien determina el sentido de la aceleración es el sentido de la fuerza neta. Bueno, vamos a mirar otra Pues situación. yo tengo una duda. ¿Dale? Digamos, si el ascensor va cayendo y se Ujú. empieza a aplicar una fuerza para que el ascensor suba, entonces la aceleración sería negativa en ese caso, ¿no? Entonces vamos a mirar un ejemplo más o menos para poder aplicar lo que me estás diciendo. Em, yo me imagino un paracaídas y abre el paracaidista, el coso ese. ¿Más o menos es eso? O sea, el tipo viene acá, Sí. está cayendo, ¿sí? Viene cayendo y abre el paracaídas. Entonces, ¿qué fuerza le represento al paracaidista? Le represento el peso, ¿cierto? Ahí está el peso. Y resulta y pasa que el aire metido dentro del paracaídas ejerce una fuerza de fricción. En esa situación, eso no es un movimiento de caída libre, ¿cierto? Porque ya obran más fuerzas diferentes al peso. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, esa sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Quién va a favor del movimiento? El peso. ¿Quién va en contra? La fricción. Y eso es igual a masa por aceleración. Entonces, ahí, en ese caso,
esa aceleración es positiva, pero puede pasar que en esa situación, que es lo que generalmente pasa, puede pasar que la fuerza de fricción que obra sobre el paracaidista, generada por el aire, sea mucho mayor que el peso del paracaidista. Puede pasar eso. Depende del paracaídas. Y cuando eso pasa, hay una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque lo vimos ayer en la animación. Si la fuerza de fricción en la segunda animación es mayor que el peso, entonces miremos que aunque el paracaidista esté cayendo, entonces yo hago sumatoria de fuerzas en Y. Ok, masa por aceleración porque va a haber neta. Fuerza a favor, el peso, fuerza en contra, fricción. Pero como esta de acá es mayor que el peso, pues me va a dar este término negativo y me da una desaceleración. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Quién preguntó? Sí, profe. Ah, bueno, ¿listo? Entonces, hay que estar muy bien atentos de cómo es la situación, si acelera o si desacelera. Si me da una aceleración negativa es porque la fuerza neta va en sentido contrario al movimiento. ¿Listo? Entonces, con eso yo me guío. Bueno, miremos otra situación. Miremos la situación del dado para pasar a una situación ya con ejercicios de dos cuerpos en un movimiento. El ejercicio del dado dice que un dado de fieltro cuelga mediante un cordel del espejo retrovisor de un automóvil. Al momento de aceleración de acelerar el auto, este logra desplazarse un ángulo θ. ¿Bajo qué principio físico le pasa eso al dado? ¿Qué ley física me explica eso que le está pasando ahí al dado? Que se quedó allá atrás. ¿Mm? Pendulación, profe. ¿Cómo? Pendulación. No. De las tres leyes que trabajamos de movimiento, ¿cuál explica lo que le está pasando al dado? La tercera Trabajamos. ley. No, la ley de inercia. ¿Qué dice la ley de inercia? Que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en el que estaba, a no ser que una fuerza lo haga salir de ese estado. Entonces, como el peso de la cuerda es casi insignificante, pues el carro arranca, pero el dado no tiene un cinturón de seguridad para arrancar con el carro. Entonces, ¿qué hace el dado? Pues él se queda ahí hasta que la tensión de la cuerda lo arrastra hacia adelante. Entonces, la ley física, el principio físico que está trabajándose ahí es la ley de inercia. Entonces, veamos cómo sería el diagrama de fuerzas representado ahí. Entonces, ay, tablero. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas que obran, las fuerzas que obran sobre el dado. Entonces, pongo el dadito. Inicialmente, pues el dado estaba así, agarrado ahí del espejo retrovisor. Pero arrancó el carro y el dado se quedó quieto, porque es que no había una fuerza que lo arrastre, hasta que la cuerda se tensiona y lo arrastra. Entonces, ¿qué fuerzas obran sobre el dado? Pues la tensión de la cuerda. ¿Qué otra fuerza obra sobre el dado? El peso del dado. El peso. ¿Hay normal? No, no hay normal porque No hay se normal, profe. encuentra sobre el piso. Exacto. No hay una superficie. Muy bien. Si no hay normal, tampoco hay fricción porque no hay nada que le haga fricción. Entonces,
Miremos en la situación que me faltó mirar acá. Voy a mirar el ángulo. No lo dice, El profe. ángulo. Ahí No, no lo pero dice. ¿dónde está puesto? Ah, bueno, está puesto con respecto a una vertical. Ok. Entonces, para ubicarlo bien, acá en el diagrama que estoy haciendo yo. Uy. Entonces, el ángulo, según la situación descrita, está ubicado con respecto a una vertical imaginaria. Está ubicado acá. Entonces yo voy a hacer mi diagrama de fuerzas. Vamos a calcular que, vamos a suponer que el auto, esto está metido dentro del auto, mire, ¿cierto? Vamos a suponer que el auto arrancó con una aceleración de 2 metros por segundos cuadrados. Vamos a calcular ese ángulo. Quiero saber cuál es la magnitud de ese ángulo. El dado, pongámosle una masita de 2 kilogramos, o no, 10 kilogramos para que logre hacer un pesito ahí. Listo. Entonces, yo quiero saber qué ángulo, cuando el carro arranca con una aceleración de 2 metros por segundos cuadrados, qué ángulo se queda ahí. El dado no se ha movido, ¿oyeron? Se quedó. Es el carro el que andó. Entonces yo quiero saber qué ángulo se marca ahí cuando hay una aceleración de 2 metros por segundos cuadrados. Entonces, primer paso, fuerzas. Y aquí ya tengo unas fuerzas que son la fuerza del peso y la tensión. Pero si yo hago un diagrama de referencia, tal y cual como me lo dice el problema, porque por ahí lo vi, este es el plano de referencia, yo observo que la tensión no queda ubicada sobre un semieje. Y al no quedar ubicada sobre un semieje, pues entonces tiene componentes. Y aquí estaría la componente Tx de la tensión y aquí estaría la componente Ty de la tensión. Este ángulo que está acá, que me lo dieron en el problema, es igualito al ángulo que se forma acá por alternos. Salta la cuerda. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo me doy cuenta que la componente que trabaja con coseno sería Ty. Y la componente que trabaja con seno sería Tx. Y mirando, ahí acaba mi diagrama. Ya no tengo nada más para representar, ni hay normal, ni hay fricción, entonces ya no puedo representar más fuerzas. Entonces yo miro ese diagrama y me doy cuenta que ese dado verticalmente no se mueve. Claro, porque es que la sumatoria de fuerzas en Y es 0. ¿Y por qué 0? Porque Ty debe ser equilibrada con el peso. Eso es lo que no lo hace que ese dado se mueva verticalmente. Y entonces como Ty es T coseno de teta, entonces lo reemplazo y me queda que Ty es T coseno de teta es el peso. Miramos la sumatoria de fuerzas en X. Resulta y pasa que en X solo obra esta fuerza. Y cuando en un sistema hay una única fuerza, hay aceleración. Porque ¿con qué se anula esa fuerza? Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Para dónde se mueve el auto? Entonces yo voy a colocar, el auto va para allá. Lo que quiere decir que esta Tx va en la dirección del movimiento del auto. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración, es lo mismo que Tx igual a masa por aceleración. Entonces, Tx es T seno de teta igual a masa por aceleración.
Entonces tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Como no tengo la tensión ni tengo teta, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo puedo hacer por sustitución, por cancelación o por igualación. ¿Yo cómo lo voy a hacer para que me salga? Porque como lo que me están pidiendo es teta, mire lo que voy a hacer. Voy a coger esta ecuación y la voy a dividir por esta. ¿Eso cómo se hace? Entonces, t seno de teta lo divido por este lado de la igualdad, por t coseno de teta. ¿Y eso a qué es igual? Pues a este lado de la igualdad, masa por aceleración, lo divido por este lado de la igualdad, por el peso que es masa por gravedad. Vuelvo y repito. Este lado de la igualdad lo divido por este lado de la igualdad. Ahí está. Y ahora este lado de la igualdad lo divido por este lado de la igualdad. Peso, que es masa por gravedad. Entonces, ¿qué se puede cancelar ahí? Esta tensión con esta tensión se cancela. Esta masa con esta masa se cancela. O sea, que este dato está sobrando. ¿Qué es seno sobre coseno? Tangente, ¿cierto? Entonces me quedaría tangente de teta es igual a ¿qué? Al valor de la aceleración dividido a la gravedad. Entonces, tangente de teta es igual. ¿Cuánto dije que era la aceleración? 2 metros por segundos cuadrados. Divido la gravedad, que es 9.8 metros por segundos cuadrados. Se cancelan las unidades. 2 dividido 9.8 me da 0.20. Y hago shift tangente, vean, y eso me da 11.53 grados. Ese es el ángulo que se obtiene cuando el carro arranca con esta aceleración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ese problema? Profe, pregunta, Ujú. ¿tú cómo, o sea, no sé, cómo hiciste para deducir de que se iba a hacer una división entre las dos tensiones? Bueno, una división entre esos dos términos. Yo lo puedo hacer por diferentes métodos. Entonces, ese es dividir, pero también puedo hacer por igualación o por sustitución, por cualquiera de los métodos. Por ejemplo, a ver, me voy a meter por otro método. Me voy a meter, voy a borrar. Quiero hacerlo por igualación. Entonces, por ejemplo, en igualación, aquí está este peso. Voy a borrarlo, lo voy a escribir como masa por gravedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? O lo puedo dejar peso, sino que lo voy a escribir para que lo vean bien. Lo puedo dejar peso si quieren. Por igualación, ¿cómo es el sistema? Despejo una incógnita de una ecuación y la misma incógnita de la otra ecuación. Entonces, ¿qué voy a despejar? Como no puedo despejar esta teta porque se me complica, voy a despejar tensión. Voy a despejar tensión en ambos términos. Entonces, si yo despejo de aquí tensión, me quedaría T igual a W sobre coseno de teta. Y si despejo de acá tensión, me quedaría T igual a masa por aceleración sobre seno de teta. Entonces, igualo, como ya despejé la misma incógnita de ambas ecuaciones, igualo. Entonces me quedaría que este término, como se llama tensión, es igual a este término que también se llama tensión. Entonces me quedaría W coseno de teta es igual a masa por aceleración sobre seno de teta. Agrupo incógnitas de un solo lado de la igualdad.
paso este seno para acá y este W para acá. ¿Y por qué muevo el seno y no el coseno? Porque si yo muevo el seno para acá, la función que me va a quedar es seno sobre coseno, que es tangente, y esa va a ser más fácil de trabajar. Entonces, muevo seno para acá y W para el otro lado. Y mira, me quedó lo mismo. Entonces, depende del procedimiento que tú adoptes. También lo puedo hacer por sustitución. ¿Por sustitución qué es? Si lo hago por sustitución, voy a borrar acá, lo que acabé, esta de acá. Si lo hago por sustitución, ¿en qué consiste ese método? Despejo una variable y la reemplazo en la otra ecuación. Entonces, voy a coger acá, en esta ecuación, en la primera, esta, y voy a despejar t. Y la reemplazo en esta. Entonces, voy a hacer por sustitución. T la voy a despejar, me queda W sobre coseno de teta. ¿Y qué voy a hacer con esa T? La voy a reemplazar acá, en donde dice T. Entonces me quedaría W sobre coseno de teta, que sigue por seno de teta, es igual a MA. ¿Qué es seno sobre coseno? Tangente. Y esta W pasa al otro lado a dividir y vuelve, me quedó lo mismo. Entonces eso depende del método que tú quieras escoger para poder resolver un problema. Pero siempre en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lo puede hacer por sustitución, por cancelación, por igualación. Ahora les practiqué otro que es división de términos. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno, con gusto. Vámonos a mirar un problema en donde ya tengamos un sistema conformado por dos masas. Hicimos uno de la máquina de Atwood la vez pasada. ¿Ya hemos hecho de máquina de Atwood? ¿No? Entonces vamos a mirar. En este sistema hay dos masas. Una masa es más pesada que la otra. La masa 2 se lleva a la masa 1. Por eso el sistema se mueve en el mismo sentido, la polea gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a calcular, generalmente cuando son un sistema conformado por dos cuerpos, me van a pedir la aceleración del sistema y me van a pedir la tensión. ¿Listo? Entonces, vamos a representar, hacer el dibujo y representamos fuerzas. Entonces, tengo mi máquina de Atwood, que es una polea conformada por dos cuerpos. Este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Y la masa 2 es mayor que la masa 1. Entonces, la polea se mueve así. Entonces, vamos a colocarle valores a las masas. La masa 2, vamos a ponerle 10 kilogramos. Y la masa 1, vamos a ponerle 5 kilogramos. ¿Qué me piden? La aceleración y la tensión de la cuerda. Entonces, vamos a representar fuerzas en cada bloque. Es el primer paso, representar fuerzas. En el bloque 1, pero antes de representar las fuerzas, yo identifico cómo se mueven esos cuerpos. Entonces, por ejemplo, el cuerpo 1, ¿qué hace? El cuerpo 1 sube. Y el cuerpo 2 baja, porque es más pesado. Entonces, teniendo en cuenta eso, represento fuerzas. ¿Qué fuerzas obran sobre el cuerpo 1? Sería peso Y y la tensión. la tensión. No hay normal porque no es superficie. No hay fricción porque tampoco es superficie. Sino que si este es el peso 1,
Pues para que ese cuerpo suba, la tensión tiene que ser mayor. Porque entonces, ¿cómo lo sube? Aquí está. Y voy a representar las fuerzas en el bloque 2. Mi guía para representar las fuerzas en el bloque 2 es lo siguiente. Esto es una única cuerda. Es la misma cuerda. Por lo tanto, la tensión que experimenta la cuerda acá es debida a este peso y a este peso. La tensión que va a experimentar la cuerda acá es debida a este peso y a este peso. O sea que las tensiones son iguales. Entonces, del mismo tamaño como dibujé esta tensión, voy a dibujar esta. Y se va a llamar igualito, T, porque es la misma cuerda. ¿Listo? Y ahora sí le represento el peso 2. Como ese peso 2 baja, pues este peso 2 se tiene que llevar a esa tensión. Porque si no, entonces, ¿cómo va? En este tipo de problemas, cuando obran dos cuerpos, es súper fundamental colocar los subíndices, porque si no, se hace un revuelto de masas y no le da el problema. Tengo mi gráfico ahí. Entonces, ¿qué hago? Voy a deducir las ecuaciones. Como hay dos cuerpos, a cada cuerpo le hago sumatoria de fuerzas. Entonces voy a trabajar con el cuerpo 1. El cuerpo 1 no presenta sumatoria de fuerzas en X, no tiene. Solamente tiene fuerzas en Y. Si yo sumo esas fuerzas en Y, si yo sumo esta tensión con este peso, pues me va a quedar una fuerza neta. ¿Para dónde? Para arriba, porque el cuerpo sube. Entonces yo digo, fuerza netas en Y es igual a masa 1 por aceleración, porque el cuerpo va a tener una aceleración hacia arriba. ¿Quién va a favor del movimiento? T. ¿Quién va en contra de que suba el cuerpo? El peso 1. Por lo tanto, eso es igual a masa 1 por aceleración. Ahora voy a mirar el cuerpo 2. El cuerpo 2 tampoco tiene fuerzas en X, tiene fuerzas en Y es más, tiene una aceleración hacia abajo. Entonces, hay una fuerza neta y esa fuerza neta es masa 2 por aceleración. Y aquí observo qué fuerza va en la dirección del movimiento, o sea, hacia abajo. El peso 2 es positiva. Y la tensión es negativa. Y eso va a ser igual a masa 2 por aceleración. Entonces ahí volvemos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque no tengo ni tensión ni aceleración. Usted puede resolver eso por sustitución, por igualación, por cancelación. Voy a hacerlo por cancelación. ¿En qué consiste cancelación? Sumo este lado de la igualdad con este lado de la igualdad. Súmelo. Entonces voy acá. T menos peso 1 más, súmelos, W2 menos T. Y coloco el igual, que es la división, lo que separa las ecuaciones. Y ahora voy a sumar este lado de la igualdad con este lado de la igualdad. Estoy haciendo método cancelativo. Entonces me quedaría masa 1 por aceleración, lo sumo, con masa 2 por aceleración. ¿Y qué observo? Que las tensiones se van a cancelar, porque una es positiva y la otra es negativa. Y aquí puedo factorizar la aceleración. Entonces, esa ecuación me quedaría menos peso 1 más peso 2 es igual a la aceleración factor de masa 1 más masa 2. Y como pues ya la única incógnita que me quedó ahí fue la aceleración, pues la voy a despejar.
Entonces, ¿qué me quedaría? Menos el peso 1 más el peso 2 sobre la masa 1 más la masa 2 me va a dar el valor de la aceleración. Y entonces arranco acá. ¿Cuánto es el peso 1? Si la masa 1 son 5 kilogramos, 5 por 9.8 me daría 49 newtons. Ese es el peso. Negativo, ¿no? Más el peso 2. Si la masa es 10 kilogramos por 9.8 me da 98 newtons. Dividido la suma de las masas. 10 más 5, 15 kilogramos. Y eso me da una aceleración de... 3.26. ¿Cuánto? 16. 3.26. 3.26, sí. Entonces, o 3.27 redondeando ese El es último. el último número. Ahí está. Y fíjese que me dio una aceleración positiva. ¿Por qué? Porque las fuerzas netas en cada, tanto para esta señora como para esta señora, son positivas. Si usted suma gráficamente esta tensión con este peso, le queda una fuerza neta para arriba. Y si usted suma esta con esta, me queda una fuerza neta para abajo. Y en ambas situaciones, la fuerza neta va en la dirección del movimiento. Por eso esa aceleración es positiva. Ahora voy a buscar la tensión. ¿De dónde puedo calcular la tensión? De cualquiera de estas dos ecuaciones. Pues obviamente voy a... De la primera, profe. De la más fácil, de la primera. Entonces, en la ecuación 1 voy a despejar T. Este que está restando pasa al otro lado a sumar. Y reemplazo masa 1, que era 5 kilogramos, por la aceleración que nos dio 3.27 metros por segundos cuadrados, más el peso 1, que nos dio 49 newtons. Y eso me da una tensión de... 65.35 newtons. Ok, entonces 75. 6.5, profe, 6.5. Me perdí. ¿De otra vez me dictas, por favor? 65.35. Punto 35 newtons, gracias. Si yo hubiera cogido esta ecuación, me tiene que dar el mismo valor de la tensión. Igualito, 65.35 newtons. No puede variar. Pero entonces vamos, como ya nos queda tiempito para hacer eso, entonces vamos a hacerla. El problema de acá es ese despeje de esa tensión. Como está negativa, cambia de lugar con este término. Entonces lo voy a colocar por acá. Al despejar ahí la tensión, me quedaría peso 2 menos masa 2 por aceleración igual a T. El peso 2 me dio 98 newtons, menos la masa 2, que eran 10 kilogramos, por la aceleración que era 3.27 metros por segundos cuadrados. Y entonces me tiene que dar aproximadamente este valor. Se lo comprueba. 10 por 3.27 me da 32.7 newtons. 98 menos ese valor me da 65.3 newtons. Entonces no importa cuál ecuación toma, la tensión le debe dar lo mismo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar mientras que se corta. ¿Cuánto queda, Jonathan? Profe, quedan 2 minutos. Ok. Entonces, vamos a coger un sistema. Vamos a analizar este sistema que está conformado por dos bloques y le aplican una fuerza
al bloque más grande. Entonces, ¿cómo quedaría ahí el diagrama de fuerzas en esa situación mientras que se cierra el sistema, en la reunión? Entonces, si yo represento fuerzas, tengo un bloque sobre el que está obrando. Rápido, rápido, rápido. Voy a hacerlo acá. Está un bloque acá y el otro bloque acá. Obviamente el bloque 1 es de mayor masa que el bloque 2, según el diagrama que está ahí. Sobre el bloque 1 aplican una fuerza F. Entonces se van a mover los dos. Pero miremos las fuerzas que obran sobre el bloque. Sobre el bloque 1 está el peso 1, está una normal, y hay otra fuerza que ahorita la voy a colocar. ¿La de fricción? Bueno, vamos a despreciar fricción para no enredarnos tanto con la que voy a representar. Sobre el bloque 2 está el peso 2, normal, vamos a despreciar la fricción. Y aquí, entre los dos bloques, obran fuerzas que se llaman fuerzas de contacto. Es la de acción y reacción, profe. Exacto, muy bien. El bloque 1 empuja al bloque 2 y el bloque 2 reacciona sobre el bloque 1, pero esas fuerzas son diferentes a estas para que haya neta. Entonces, mire, el bloque 1 empuja al bloque 2. Mire, lo voy a llamar F21. Y por reacción, el bloque 2 ejerce